Escucha, alma errante. Siéntate bajo la sombra de este árbol milenario, donde el viento susurra secretos y el silencio es el eco de la verdad. Hoy te contaré una historia, antigua como el tiempo mismo, nacida en los labios del Buda y preservada en los sutras como una joya de compasión y entendimiento. En un lugar lejano, en una ciudad olvidada por los mapas, vivía un anciano de grandes riquezas. Su morada era una inmensa casa de madera, con salones que se extendían como pasillos del tiempo, columnas esculpidas con símbolos de antiguos linajes y techos altos como el orgullo de los hombres. Pero esa casa, tan majestuosa a los ojos del mundo, era frágil en su esencia. Su madera seca, carcomida por el tiempo, crujía cada noche bajo el peso de los años. Sus vigas escondían grietas profundas, como las que oculta el corazón humano tras sonrisas brillantes. Nadie lo veía, pero el peligro respiraba entre las paredes. El anciano tenía muchos hijos, niños alegres, despreocupados, que corrían por la casa jugando entre sus salones, riendo, persiguiendo mariposas imaginarias. Estaban tan absortos en sus juegos que no veían más allá de sus fantasías, como quien contempla su reflejo en el agua y cree ver el mundo entero. Un día, sin aviso, el fuego se encendió. Una chispa en una esquina, un soplo de viento traicionero, y las llamas comenzaron su danza devoradora. La casa entera empezó a arder desde sus cimientos. Humo espeso llenaba los pasillos. El calor era insoportable, pero los niños, cegados por su juego, no lo notaron. Corrían, reían, peleaban por juguetes de barro mientras las paredes se deshacían en brasas. El anciano, desde afuera, vio el fuego y su corazón se estremeció. Gritó con todas sus fuerzas: «Hijos míos, salgan, la casa arde, su vida está en peligro». Pero los niños no escuchaban. Su mundo era el juego. Las llamas eran para ellos parte del decorado de una aventura más. El padre, angustiado, buscó una forma de salvarlos. Comprendió que no bastaba con advertirles del fuego. Sus mentes estaban atrapadas. Entonces ideó un plan. Con voz suave y promesas de maravillas, les gritó: «Hijos, afuera los esperan 3 carruajes espléndidos. Uno está tirado por ciervos veloces como el viento, otro por cabras que saltan entre las montañas, y el tercero por bueyes blancos de fuerza colosal, todos adornados con joyas, listos para llevarlos a mundos de juegos infinitos». Los niños, curiosos y entusiasmados por esos carruajes mágicos, dejaron caer sus juguetes y corrieron hacia la salida. Uno a uno escaparon de la casa en llamas. Sus pies tocaron el suelo fresco del exterior, sus ojos se llenaron de luz, y allí, afuera, no encontraron 3 carruajes como los que se les prometió. En su lugar, el padre les había preparado uno solo, pero no era común. Era un gran carro tirado por un buey blanco majestuoso, adornado con perlas, con cojines suaves como nubes, amplio, cómodo, seguro. Un carruaje digno de reyes, capaz de llevarlos lejos del sufrimiento hacia la paz. Los niños lo miraron maravillados, sin pensar en la promesa anterior. Ya no importaban los ciervos ni las cabras. Habían sido salvados, y lo que ahora tenían era mucho más valioso que cualquier juego. Así fue la historia contada por el bienaventurado, el Buda de infinita compasión. Pero dime tú, ¿no arde acaso el mundo como esa casa antigua? El fuego en la historia no es solo una llama que consume madera, es el fuego del deseo, del apego, de la ignorancia.
es el calor del sufrimiento que nos envuelve sin darnos cuenta. Vivimos entre llamas y sin embargo seguimos jugando con lo ilusorio. El éxito, el orgullo, el miedo, las disputas pequeñas. Como los niños, creemos estar a salvo mientras el techo se desmorona. El Padre es símbolo del Buda, de la sabiduría que nos llama. No lo hace con gritos vacíos, sino con métodos hábiles, con palabras que se adaptan a nuestra mente limitada. Nos promete caminos, a veces más simples o más accesibles, para que demos el primer paso fuera del dolor. Y cuando salimos, encontramos no lo que esperábamos, sino algo mucho más grande: la verdad, la paz, la liberación. Los 3 carruajes representan las distintas enseñanzas, las diversas vías que el Buda ofrece según la capacidad de quienes lo escuchan. Pero al final, todas conducen al mismo vehículo, el del despertar profundo, el del entendimiento que no necesita adornos. Y tú, que escuchas esta historia bajo el susurro del viento, dime, ¿dónde están las llamas en tu vida? ¿Qué juegos te mantienen distraído mientras el fuego avanza? ¿Qué voz te llama desde afuera? ¿Y por qué no la escuchas aún? No respondas con prisa. La sabiduría no nace de respuestas, sino del silencio atento. Una historia contada por el Buda sobre una vida pasada. Así habló el bienaventurado, el que ha despertado, cuando sus discípulos, reunidos bajo la sombra de los árboles del bosque de Jeta, le preguntaron cómo es que algunos hombres, aunque parezcan exitosos, caen en el sufrimiento, mientras otros, humildes y previsores, cruzan incluso los más áridos caminos con paz en el corazón. Entonces, el Buda sonrió con la suavidad de quien ha visto el ciclo entero de la existencia y relató una historia de tiempos antiguos, cuando aún no era el Buda, pero ya caminaba el sendero de la sabiduría. Escuchad, oh monjes y buscadores, esta historia de una vida pasada, cuando nací como un mercader entre mercaderes, no uno cualquiera, sino uno que buscaba comprender más allá del oro, más allá del éxito. En aquel tiempo, 2 caravanas partieron desde una ciudad próspera hacia tierras lejanas. Ambas buscaban comerciar y regresar con bienes valiosos. Cada caravana era dirigida por un jefe. Uno era necio y temerario, cegado por su ambición. El otro, aquel que entonces era yo, era prudente, observador y reflexivo. Antes de partir, se debía cruzar un inmenso desierto, un océano de arena, donde el sol quemaba la piel y los vientos confundían las rutas. Para tal viaje, debían llevar agua en abundancia, provisiones y una mente clara. Se sabía que en la mitad del desierto no había fuentes y que los engaños podían costar la vida. El mercader necio, confiando en su suerte y en la rapidez de sus animales, decidió partir de inmediato, llevando poca agua y escuchando solo su impaciencia. No pidió consejo ni escuchó advertencias. Pensaba que el mundo le debía su éxito. Yo, por mi parte, consulté a los ancianos, escuché a los sabios, observé las estrellas. Preparé mi caravana con paciencia, cargamos agua extra, distribuimos el peso y les enseñé a los hombres a cuidarse unos a otros, pues en el desierto el egoísmo es veneno y la unidad es salvación. Ambas caravanas partieron con días de diferencia. En medio del desierto, la caravana del mercader necio fue interceptada por bandidos disfrazados de espíritus benignos. Le dijeron que más adelante encontraría un oasis y que podía deshacerse de la carga de agua
para aligerar su camino. Engañado por sus palabras dulces, lo hizo. Pero el oasis no existía. Solo había arena, y pronto la sed y la desesperación lo atraparon. Su caravana se perdió, muchos hombres murieron, y los pocos que regresaron lo hicieron sin bienes, sin fuerzas, con los ojos vacíos. Mi caravana, en cambio, avanzó con firmeza. Cuando llegamos al mismo punto donde el otro fue engañado, reconocimos la mentira y resistimos. No confiamos en palabras vacías, sino en la sabiduría cultivada. Cruzamos el desierto sin perder ni un solo ser y llegamos al otro lado con las cargas intactas, pero, sobre todo, con el corazón sereno. Así fue esa vida, y así aprendí, una vez más, que el mundo está lleno de espejismos y que solo la mente despierta puede ver el camino verdadero. Ese mercader sabio, dijo el Buda, era yo, en una existencia pasada, y aquel que fue el mercader necio aún vaga por el mundo, atrapado en sus impulsos. ¿No es acaso este mundo un desierto inmenso, donde las voces falsas nos prometen oasis que no existen? Cada uno de nosotros es un viajero. Cargamos nuestras provisiones, ideas, deseos, recuerdos, miedos. Pero también podemos cargar discernimiento, compasión, paciencia. Muchos, como el mercader necio, caminan guiados por la prisa, confiando en que lo visible es lo real. Pero hay quienes, como el Bodhisattva en su vida pasada, toman tiempo para mirar dentro, para preparar su espíritu, para ayudar al grupo. ¿Y tú? ¿Qué tipo de mercader eres en tu viaje por este mundo? ¿Sigues las voces de la ilusión o escuchas el susurro de la sabiduría? ¿Te deshaces de tu agua, tu claridad, tu ética, tu práctica, por la promesa de atajos? ¿O caminas con conciencia, sabiendo que el verdadero oasis nace dentro del corazón que no se deja engañar? El Buda no cuenta estas historias como cuentos para dormir, las cuenta como espejos. Mírate en ellos, no como quien juzga, sino como quien despierta. En los días donde los bodhisattvas caminaban entre montañas de nubes y los sabios hablaban con el corazón abierto, surgió una enseñanza que aún resuena como campana en lo profundo del tiempo. Había una vez un hombre llamado Vimalakirti. No era monje, ni maestro de vestiduras anaranjadas, ni habitante de monasterio. Era un laico, un hombre común a los ojos del mundo, y sin embargo, su sabiduría era profunda, como el océano en calma. Vivía en la ciudad de Vaishal, y, aunque poseía riquezas, vivía como si no tuviera nada. Visitaba mercados, atendía negocios, caminaba entre la gente, pero su mente reposaba más allá del mundo. Él era un bodhisattva disfrazado de ciudadano. Un día cayó enfermo, pero no era una enfermedad del cuerpo, sino del mundo. Su dolencia era una enseñanza viva. Quienes lo visitaban buscaban consuelo, pero encontraban verdad. Su habitación, silenciosa y sencilla, se transformó en templo de sabiduría. El Buda, sabiendo que Vimalakirti era un campo fértil para el despertar, pidió a sus discípulos que fueran a visitarlo. Uno a uno rehusaron. Incluso grandes bodhisattvas y discípulos ilustres se excusaron, recordando cómo, en el pasado, habían sido vencidos por la sutileza de su visión. Temían quedar expuestos en su comprensión parcial, pues Vimalakirti hablaba como quien ha visto el vacío y no tiembla. Finalmente, Manjushri, el bodhisattva,
de la sabiduría, aceptó ir. Entró en la habitación como quien entra en un santuario. Se inclinó con respeto y preguntó: Bimalakurti, noble señor, ¿cómo entiendes tú la no dualidad? Los presentes guardaron silencio. Era una pregunta delicada, pues hablar de la no dualidad desde la dualidad del lenguaje es como intentar atrapar el viento con las manos. Manjushra habló primero. En mi visión, no dualidad es no percibir diferencia entre nacimiento y muerte, pureza e impureza, gozo y sufrimiento. Es la superación de toda distinción. Y así, uno por uno, los bodhisattvas presentes compartieron sus definiciones. Todos eran sabias, elevadas, llenas de conceptos refinados. Cuando llegó el turno de Bimalakurti, todos se volvieron hacia él. Él miró a Manjushra, luego a los demás, y no dijo nada. Guardó silencio. Y ese silencio fue más profundo que todas las palabras. Ese, oh discípulos, fue el mayor discurso sobre la no dualidad jamás ofrecido, dijo el Buda cuando le contaron el evento. ¿Qué puede enseñarnos un silencio? El mundo está lleno de palabras, opiniones, debates, ideas, conceptos. Buscamos la verdad como quien escarba en la arena con las manos, y a veces olvidamos que hay cosas que solo pueden verse cuando dejamos de hablar. Bimalakurti no cayó por ignorancia, sino por compasión. Comprendía que la verdad última no puede ser atrapada en frases, que la no dualidad, esa unidad más allá de los opuestos, solo puede experimentarse en el corazón, no explicarse con la boca. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has tratado de definir lo indefinible? ¿Cuántas veces has buscado sentido en el ruido, olvidando la profundidad del silencio? Quizá el silencio de Bimalakurti no es solo un gesto, sino una puerta, no una renuncia al lenguaje, sino una invitación a la experiencia directa, sin intermediarios, sin etiquetas. A veces, el mayor acto de sabiduría es simplemente no decir nada. En los días antiguos, cuando los sabios renacían en formas diversas para guiar al mundo con su ejemplo, sucedió una historia en los bosques al este del gran río Ganges, donde aún resuena el eco de un acto noble más allá de las palabras. Allí, en la espesura del bosque, donde los árboles se alzaban como ancianos guardianes y los ríos cantaban canciones de pureza, vivía una gran comunidad de monos. Eran numerosos, ágiles, juguetones. Saltaban entre ramas, comían frutos dulces, bebían del río claro. Pero no eran un grupo caótico. Eran guiados por un líder, un rey entre monos, de corazón sabio y mente despierta. Ese rey no era un ser ordinario, era un bodhisattva, una encarnación pasada del Buda, que había tomado esa forma para enseñar no con discursos, sino con acciones. Observaba a su comunidad con ternura. Enseñaba a los jóvenes a respetar la naturaleza, a cuidarse entre sí, a no tomar más de lo que necesitaban. Y, sobre todo, les advertía de los humanos, esas criaturas impulsivas, capaces de bondad, pero también de codicia sin medida. Junto al río crecía un árbol antiguo, inmenso, cuyos frutos eran tan dulces que su aroma cruzaba las aguas y flotaba hasta los valles humanos. Bajo sus ramas, los monos se alimentaban con gratitud, pero el rey mono, previsor, había elegido ese árbol por su ubicación. Parte de él colgaba hacia el bosque, donde los monos podían comer, y otra parte hacia el río,
fuera del alcance de los hombres. Pero un día, un rey humano que cazaba en la región olió el dulce perfume de los frutos y lo siguió hasta la orilla del río. Allí, al ver el árbol cargado y a los monos que comían libremente, se llenó de deseo. Ordenó a sus arqueros rodear el área y capturar a los animales. El sonido de los tambores y los gritos de los soldados rompieron la calma del bosque. Los monos, asustados, corrieron hacia las ramas más altas, pero estaban atrapados. Un lado estaba custodiado por los humanos, el otro por el caudal del río. Entonces, el rey mono actuó. Observó el árbol, observó la orilla, meditó un instante. Luego, con firmeza, trepó a lo más alto, tomó una liana fuerte con sus patas y brazos y se lanzó hacia la otra orilla. Sujetó un extremo a una rama y con su propio cuerpo hizo de puente. Se tensó como una cuerda viviente entre el árbol y el otro lado del río. «Pasen sobre mí», gritó. Uno a uno, los monos cruzaron. Cientos, los más pequeños primero, luego los ancianos, después las madres con crías. Cada paso sobre su espalda le dolía, pero no se movía. Cada mono que cruzaba era una vida salvada. Su cuerpo temblaba, su aliento se acortaba, pero seguía sosteniéndose. Un cortesano humano, testigo de aquello, lleno de celos o incomprensión, lo golpeó traicioneramente mientras aún colgaba. Herido, sangrando, el rey mono cayó al suelo, al borde del río. Cuando el rey humano vio lo ocurrido, se acercó, conmovido. Miró al cuerpo del mono moribundo y algo dentro de él cambió. Vio no a un animal, sino a un ser noble, más noble que muchos hombres. El rey se inclinó y preguntó: «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué sacrificarte así por otros?» Con voz débil, pero con claridad, el rey mono respondió: «Porque soy su rey, y un verdadero rey no vive para sí, sino para su pueblo. El cuerpo es impermanente, pero el amor, el deber y la compasión, eso es lo que sostiene el mundo». Y diciendo esto, expiró. El rey humano, conmovido hasta las lágrimas, mandó levantar un santuario en honor al rey mono. Hizo que los restos fueran tratados con respeto, como si fueran de un sabio. Años después, aún se contaba su historia bajo las estrellas, para que generaciones no olvidaran que la verdadera realeza no reside en la corona, sino en el sacrificio por los demás. En tiempos tan antiguos que ya no los cuenta el calendario, cuando los seres aún recordaban el lenguaje de la tierra y el agua, vivía un rey que no caminaba sobre dos piernas, sino que nadaba con gracia entre las corrientes del río más sagrado de todos. En el corazón de un extenso río vivía una gran comunidad de peces. Había peces grandes y pequeños, de escamas brillantes como el sol y de cuerpos invisibles entre las sombras del fondo. Era una sociedad organizada, vibrante y viva, y sobre todos ellos reinaba un pez sabio, justo y compasivo, cuyo tamaño era menor que su inteligencia, pero cuya presencia hacía temblar incluso al más feroz depredador. Ese rey pez, como más tarde se revelaría, era una encarnación del Bodhisattva, aquel que llegaría a ser el Buda. No gobernaba con miedo ni imponía su voluntad. Escuchaba, observaba y enseñaba. Su mayor virtud era su capacidad de prever lo que otros no querían ver. Así, cuando las lluvias comenzaron a escasear y las corrientes a debilitarse, su corazón se inquietó. Muchos peces,
celebraban la calma del agua como una bendición. Otros aprovechaban para jugar entre rocas antes sumergidas. Pero el rey pez sabía lo que se avecinaba. Una gran sequía estaba llegando. Las aguas retrocederían. El sol golpearía con furia. El lecho del río se secaría y con él la vida. Reunió entonces a los sabios del río. Les pidió que investigaran las antiguas leyendas, los caminos subterráneos del agua, los lugares que podían sobrevivir al calor. Muchos se burlaron, otros dudaron. ¿Cómo puede morir un río tan grande?, decían. Siempre ha fluido, siempre lo hará. Pero el rey pez no se dejó llevar por la costumbre ni por la negación. Sabía que la sabiduría no es esperar, sino actuar con visión. Con un pequeño grupo de seguidores, exploró una vieja caverna que, según la tradición oral de los peces más ancianos, conectaba con una fuente sagrada subterránea. Tardaron días en hallarla, pero cuando al fin lo hicieron, descubrieron un manantial oculto, frío, profundo y eterno. Entonces volvió al río. La sequía ya había comenzado. El agua se evaporaba. Los peces se apilaban en charcos cada vez más estrechos. El aire se volvía denso. El miedo crecía. El rey pez nadó entre ellos, usando la última fuerza de su cuerpo para guiar a los más pequeños, empujar a los débiles, proteger a los confundidos. Uno a uno, los llevó hacia la caverna. Muchos dudaban. La entrada era estrecha, oscura. Algunos temían que fuera una trampa, pero su fe en el rey pez los empujó a seguirlo. Y así, cientos de peces encontraron refugio en aquella caverna fresca, donde el agua era pura y constante, mientras el resto del río se convertía en tierra agrietada. El rey pez, exhausto, se quedó en la entrada de la caverna, cuidando que nadie quedara atrás. Su cuerpo empezó a debilitarse, pero su corazón estaba en calma. Cuando finalmente cerró los ojos, una corriente suave lo acarició, como si el río mismo le agradeciera. Los peces que sobrevivieron vivieron para contar su historia, y con el tiempo se supo que aquel rey no era un pez ordinario, sino una forma temporal del Bodhisattva. Su acto de previsión, su entrega y su guía silenciosa eran semillas de la futura iluminación. El agua fluye hasta que deja de fluir. ¿Y qué haces tú cuando la corriente empieza a secarse? Muchos viven pensando que el río de la vida será eterno. Se aferran a la rutina, a la comodidad de lo conocido. Pero la sabiduría no consiste en negar la sequía, sino en preverla, prepararse, guiar a otros hacia lo profundo. El rey pez no salvó a su pueblo con poder, sino con atención. ¿Y tú? ¿A qué estás prestando atención? ¿Eres de los que celebran el sol sin mirar el cielo? ¿O eres de los que se sumergen en busca de aguas más profundas, aunque el camino sea oscuro? Hay momentos en los que todos somos llamados a liderar, no con discursos, sino con ejemplo, a ver lo que otros no ven, a actuar cuando otros dudan, a abrir caminos, aunque nos cueste la última brazada, porque el agua verdadera no siempre está en la superficie. A veces hay que ir más allá del miedo, del hábito, de la inercia, buscar en lo hondo, en lo invisible, y allí, como el rey pez, encontrar no solo la salvación, sino la transformación. Quizás tú también, sin saberlo aún, estés destinado a ser guía en medio de la sequía. No todos los que buscan encuentran, pero todos los que encuentran alguna vez buscaron en serio. No basta con sobrevivir, hemos venido a despertar. Y a veces, despertar significa guiar, incluso cuando nadie más ve lo que tú ves.
Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.